La figura de Teresa de Ávila es fundamental dentro de la historia de la literatura femenina española. Hemos hablado en la clase sobre Luisa Sigea que tenemos dos líneas básicas, sintetizando, de mujeres escritoras. Aquellas mujeres que escribieron dentro del convento y aquellas que lo hicieron fuera del convento, más relacionadas con el ámbito de la corte. El caso de Teresa de Ávila es muy particular porque Teresa de Ávila ingresa al convento ya como una mujer mayor, que tiene su historia vivida, una historia propia. Esto provee un tenor especial al trabajo literario de Teresa de Ávila, puesto que antes de entrar al servicio religioso posee una historia personal que marcará y de alguna manera caracterizará toda su obra. Teresa de Ávila sufrió también, como todas las mujeres, dadas a la escritura y al pensamiento dentro del ámbito religioso, sucesivas censuras, ya que no estaba permitido en general que la mujer tuviese un pensamiento propio y justamente que ese pensamiento fuese un pensamiento crítico. Por eso, en 1578, el nuncio papal en España describió a Teresa de Ávila como fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz. Todo esto que para nosotros suena como elogioso, en ese momento realmente era una censura y por supuesto una crítica muy profunda que hacía la autoridad eclesiástica a la obra de Teresa de Ávila. La producción de las monjas estaba en continua vigilancia por frailes y confesores y todos aquellos que eran los supervisores de las órdenes. Las monjas casi en su totalidad sabían leer porque ese era un requisito justamente para el estudio de las escrituras religiosas. Sin embargo, no todas ellas sabían escribir. Sin embargo, entre uno y otro hay un delicado paso que muchas mujeres, muchas monjas se atrevieron a producir y empezaron a generar sus propios escritos. Muchos de esos escritos jamás salieron de los conventos. Los críticos en la actualidad han revitalizado la figura de Teresa de Ávila y también se han dedicado al estudio de la producción literaria dentro de los ámbitos de los conventos. Se ha podido recobrar mucha de esa literatura, aunque la mayor parte fue destruida, y en muchos de los casos se han encontrado con producciones que exceden el ámbito de lo explícitamente religioso. Es decir, que las mujeres atravesaron los mandatos impuestos por las autoridades eclesiásticas y comenzaron a producir una literatura por propia iniciativa. Son numerosas las obras de Teresa de Ávila. Han llegado hasta nuestros días algunas obras de carácter místico, didáctico, poesías, escritos breves y cartas. Muchas de sus obras fueron destruidas por orden del cura inquisidor y del cura confesor, que obliga a Teresa de Ávila a destruir obras que no fueron escritas en latín. Sabemos que era una condición necesaria escribir cualquier cuestión sobre las Santas Escrituras o las escrituras religiosas en latín.
esa era la convención del momento y fue una convención que se extendió durante muchísimos años. ¿Qué realiza de novedoso Teresa de Ávila? Es que escribe estas meditaciones sobre el Cantar de los Cantares en castellano. La idea de Teresa de Ávila era que el público en general, el público por supuesto alfabetizado, pudiera acceder al conocimiento de los textos religiosos. Esto obviamente le valió una gran reprimenda que terminó en la destrucción de su manuscrito en lengua romance. Decíamos anteriormente que existe una revalorización de la figura de Teresa de Ávila como escritora. Esta revalorización y la vuelta a la lectura de sus obras plantea varias líneas de análisis. En un principio, existe una vertiente de críticos que relacionan estrictamente la obra de Teresa de Ávila con la exégesis religiosa. Realizan un análisis desde ese punto de vista, observando cuáles son las características que vinculan la obra de Teresa de Ávila con toda la impronta religiosa del contexto donde los produjo. Por otra parte, hay otra línea de análisis crítico que observa en la obra de Teresa de Ávila la construcción de la mujer, es decir, cómo se construye el sujeto Teresa de Ávila dentro de sus propias obras. Este aspecto nos interesa mucho, porque hay una conciencia de género en la obra de Teresa de Ávila. La construcción de ese sujeto femenino dentro de la obra de Teresa de Ávila es sumamente interesante para pensar la literatura femenina en esta época y sobre todo dentro de los ámbitos conventuales. Ser procesado por la Inquisición en la época de Teresa de Ávila era realmente correr un riesgo sobre la vida, y para los religiosos era realmente una afrenta, porque al pertenecer a la misma institución que motoriza la Inquisición, ello representaba justamente un gran ataque a su persona y a sus valores religiosos. Convencionalmente era un requisito que las escrituras religiosas estuviesen escritas en latín. Una de las innovaciones que produce Teresa de Ávila es justamente escribir en castellano. No solamente en castellano, sino en un lenguaje llano y accesible para el común de la gente. Esta actitud llevó a Teresa de Ávila a ser blanco de muchas críticas, por parte obviamente de las autoridades eclesiásticas. También uno de los puntos fundamentales en la obra de Teresa de Ávila es la crítica al tipo de vida, en este caso hipócrita, de muchos de los miembros de la Iglesia Católica. La tarea de Teresa de Ávila excede las fronteras del convento y a la edad de 47 años inicia una campaña que culmina con la fundación de 17 conventos. Esta experiencia la provee de material para generar una interesante cantidad de narraciones sobre esas experiencias. El libro de la vida es uno de los textos icónicos dentro de la literatura de Teresa de Ávila. Trabaja básicamente sobre dos polos.
Uno, el polo de lo natural, el otro, lo sobrenatural, lo humano y lo divino. En ese juego de tensiones, en esa necesidad de equilibrio, se mueve básicamente casi toda la obra de Teresa de Ávila. La producción literaria de la autora ha estado atravesada por las tensiones con la autoridad eclesiástica. La censura, la autocensura, la reescritura de su obra ha sido constante, y esa tensión de alguna manera fue la que diseñó su obra y su acción dentro de la orden de las Carmelitas Descalzas. Es importante observar con qué criterios se lee la obra de Teresa de Ávila. Decíamos anteriormente que uno de los criterios muy vigentes es observar su obra desde la exégesis religiosa. Es decir, se examina su obra a partir de su obediencia, de alguna manera, al paradigma religioso católico. Esto sigue poniendo sobre el tapete, por decir de alguna manera, algunos problemas sobre la lectura de las obras desde la actualidad. La obra de Teresa de Ávila es una obra muy rica, muy atractiva, también diversa, y es interesante poder abordarla como una obra desde el punto de vista de la escritura de mujeres. Es decir, despojada, no ocultando su carácter religioso, pero sí despojando la mirada crítica de la impronta religiosa. ¿Cómo se construye ahí un sujeto femenino? Eso nos interesa. ¿Cómo se construye la imagen de escritora? Eso nos interesa, nos parece realmente fructífero observar en la obra de Teresa de Ávila las estrategias que utilizó para poder de alguna manera sobrevivir dentro del ámbito de las censuras eclesiásticas y a pesar de ellas producir una obra que hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Como mujer, y aún más como mujer religiosa, Teresa de Ávila tuvo que luchar mucho para que su obra fuese editada. Decíamos entonces que obediencia y censura son la clave para penetrar en la obra de Teresa de Ávila. La estrategia de escritura que llevó a cabo para poder, de alguna manera, crear dentro de ese ámbito de obediencia y censura son absolutamente interesantes. A pesar del gran control ejercido sobre su escritura, sus textos plantean cuestionamientos de índole espiritual y social que incomodaban a las autoridades eclesiásticas. Esto hace de la figura de Teresa de Ávila una figura interesantísima para recobrar dentro de la historia de la literatura española. Indudablemente, el escarmiento a la desobediencia es la estricta censura que lleva a la negación de la escritura. Recordemos, pues, que Teresa de Ávila, al igual que Sor Juana Inés de la Cruz, abandona la escritura. Teresa de Ávila es una auténtica escritora profesional, sostienen algunos críticos. Y este aspecto es fascinante, porque se habla de la pasión de la escritura. Escribir. Escribir quizás sin un propósito determinado. Escribir quizás sin realizar exégesis religiosas. Escribir por el placer de la escritura. Esto convierte a Teresa de Ávila realmente en una escritora fundamental de la época. De alguna manera Teresa de Ávila entra en el canon.
entra en el canon principalmente por la gran cantidad de obras y por la calidad de la obra, y también por pertenecer a una orden religiosa. Su insistencia, su modo de escritura, la calidad de la misma, la pasión por la literatura, vuelven a Teresa de Ávila una escritora fundamental del período. Y esto me parece importante destacar, la pasión de escribir, la escritura, la literatura, por la literatura misma, sin un fin específico, un fin que excede quizás el parámetro de lo religioso y apunta a la literatura. Cuando hablamos de censura, no hablamos solamente de la prohibición de escribir determinadas cosas. Cuando hablamos de censura, hablamos de un peligro que atañe a la propia existencia. No olvidemos que la Inquisición podía acusar de hereje a cualquier persona, y esa persona podía ser juzgada, puesta en prisión o quemada en la hoguera. Es decir, cuando hablamos de una persona controversial, hablamos de una persona quizás que se atrevió a manifestarse más allá de los riesgos que corría al asumir esa decisión. Es decir, Teresa de Ávila tiene un carácter, vamos a poner entre comillas, heroico, por, de alguna manera, asumir la responsabilidad y el riesgo que corría al ser auténtica en su escritura, al desobedecer en muchas oportunidades las órdenes de los curas confesores o de los obispos a cargo. Las mujeres que lograron expresarse literariamente o a través de otras manifestaciones artísticas, lo hicieron a sabienda de los riesgos que corrían al confrontar la imagen femenina impuesta por la Iglesia y por la sociedad.